La música fuerte llenaba la habitación, el brillo de los candelabros se reflejaba en las copas de champán y el aire se llenaba con el dulce olor de un perfume caro. Resonaron risas, conversaciones intercaladas con brindis, sonrisas y miradas intercambiadas en el calor de la noche. Pero nada de eso me importó. Mis ojos estaban fijos en una sola escena y todo a mi alrededor parecía disolverse. La vista me golpeó como un puñetazo en el estómago. El amante de mi esposa la invitó a bailar, ahí, frente a mí. Su mano apretó la de ella con fuerza, en un gesto de posesión, de desafío. Su risa, tan familiar, tan íntima, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Como si no pasara nada. Como si yo no estuviera allí. Estaba congelado. Mi cuerpo no respondió, mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar la sangre zumbando en mis oídos. Mi mundo se vino abajo en cámara lenta. Cada detalle se quedó grabado en mi memoria como una cuchilla afilada, la forma en que él tocó su cintura, la forma en que ella echó la cabeza hacia atrás con una risa satisfecha, la forma en que sus cuerpos se movían en sincronía, un ajuste perfecto que yo no quería verlo. Pero estaba ahí, frotado en mi cara. Ni siquiera se molestó en disimularlo. No intentó ocultarlo. No se alejó cuando me vio. Al contrario, me miró fijamente. No con culpa, no con arrepentimiento. Pero con algo que parecía, divertido. La adrenalina recorrió cada fibra de mi cuerpo. Podría haberme retirado, podría haberme ido sin decir nada, podría haber guardado ese veneno dentro de mí y esperar el momento adecuado. Pero no. Esta vez no. No después de todo lo que hice por ella, no después de años de dedicación, noches de insomnio, sacrificios de los que ella ni siquiera se daba cuenta. Respiré hondo y avancé, cada paso como un martillo clavado en el suelo. La música continuó, pero ahora sonaba distante. Los invitados se detuvieron. La risa cesó. Y entonces, sin dudarlo, sin miedo, sin una sola gota de piedad, anuncié con voz firme y cortante: quiero el divorcio. El silencio fue instantáneo. Todas las miradas se posaron en nosotros. El amante se detuvo, sorprendido pero no avergonzado. Él ya lo sabía. Quizás incluso le gustó la escena. Pero ella, oh, ella. Por un breve momento, vi el pánico en sus ojos. Pequeño, contenido, pero estaba ahí. Como si finalmente hubiera comprendido el alcance de lo que había hecho. Como si la realidad le hubiera clavado su máscara de falsa seguridad. Pero fue solo un instante. Pronto, sus labios se curvaron en una media sonrisa. ¿Aquí? ¿Frente a todos? Su voz era tranquila, controlada, como si yo fuera solo un niño haciendo un berrinche. Sí. Aquí y ahora, respondí, sintiendo la ira burbujeando dentro de mí pero sin permitir que se desbordara. No le daría el placer de verme desmoronarse. Si no te avergonzara traicionarme delante de todos, a mí no me avergonzaré de exponer quién eres realmente. La sorpresa fue general. Los murmullos comenzaron a extenderse y las miradas incómodas entre los invitados. Algunos apartaron la mirada, otros se quedaron mirando, absorbiendo el drama como si estuvieran viendo una representación de teatro en vivo. La verdad es que a nadie allí le importó. A la gente le encantan los escándalos, le encanta ver caer a alguien. Lo sabía. Pero en ese momento nada más importaba. Necesitaba liberarme. Necesitaba aplastar esa ilusión que cargué durante tanto tiempo. Su amante, que hasta entonces parecía cómoda en el papel de villano discreto, finalmente decidió hablar. Creo que podemos hablar de esto en otro lugar. Su voz era calculada, como la de un hombre acostumbrado a escapar de situaciones difíciles sin un rasguño. Me reí. Una risa amarga y penetrante. ¿Ahora quieres discreción? ¿Después de bailar con mi esposa frente a mí? Él no respondió. Su expresión cambió sutilmente, como si estuviera reconsiderando el riesgo que estaba corriendo. Él no esperaba eso. No esperaba que reaccionara. Quizás estaba esperando a un hombre derrotado, un marido traicionado que se retiraría en silencio para llorar su humillación. Pero no. Hoy no. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera yo podía predecir, era que esto era solo el comienzo.
Estaba a punto de descubrir que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Que el juego que jugaban estaba lejos de ser una simple aventura. Porque en el momento en que me enfrenté a ambos, en el momento en que tomé la decisión de poner fin a esta farsa de matrimonio, algo cambió. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. No para mí, pero para ellos. Esa misma noche sucedió algo que puso todo patas arriba. Algo que nadie, ni siquiera ella, esperaba. Porque al final del día, el destino siempre encuentra la manera de pasar factura. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando los secretos empezaron a desvelarse, fue él, el amante, quien la arrojó a los lobos. Él fue quien expuso lo que ella intentó ocultar. Él fue quien le hizo pagar por lo que hizo. Pensé que lo había perdido todo esa noche. Pero al final fui yo quien ganó. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero encierran una verdad brutal: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices que nunca desaparecen. Cada narrativa es un retrato del impacto devastador de la deslealtad y muestra que cada elección tiene consecuencias. Prepárate para una historia impactante, llena de giros, emociones intensas y un final que no te esperas. Ajusta tus auriculares, porque lo que viene después te sacudirá. El salón de baile del club era espacioso, iluminado por imponentes candelabros que proyectaban una luz suave sobre las mesas elegantemente decoradas. La música ambiental se mezclaba con el tintineo de copas de cristal y el murmullo de conversaciones que se extendía por la sala. Entre los invitados, Isen y Olivia parecían la pareja perfecta. Él, un hombre de llamativa presencia, vestía un traje bien hecho que resaltaba su postura firme y segura. Ella, envuelta en un vestido azul que resaltaba su piel y ojos, sonrió a los invitados con la elegancia de quien sabe comportarse en cualquier ambiente. Llevaban 10 años casados y, para todos los presentes, representaban una relación sólida, una colaboración basada en el respeto y el amor. Al menos esa era la imagen que proyectaban. Isen era un exitoso hombre de negocios, dueño de una cadena de restaurantes que había construido desde cero con mucho esfuerzo. Siempre había sido un hombre dedicado, tanto a los negocios como a su familia. Había pasado años dedicándose a brindarle estabilidad a Olivia, asegurándose de que ella nunca tuviera que preocuparse por nada. Siempre atento, nunca olvidaba las fechas importantes, siempre le regalaba flores sin motivo aparente y se esforzaba en recordarle a diario lo especial que era para él. Olivia, por su parte, era el tipo de mujer que encantaba a todos. Dueña de una belleza natural y una refinada inteligencia, siempre fue el centro de atención en cualquier evento. Trabajando como diseñadora de interiores, pasaba sus días inmersa en proyectos que transformaban casas en hogares sofisticados. Su talento era innegable, al igual que su capacidad para cautivar a quienes lo rodeaban. La relación entre ambos siempre pareció equilibrada. Isen era la base firme, Olivia, la ligera brisa que hacía la vida más bella. En los primeros años, todo entre ellos era intenso. Los viajes inesperados, las cenas a la luz de las velas, las trasnochadas hablando del futuro. Pero el tiempo, implacable como siempre, intentó moldear esa pasión inicial en algo más sereno. Los momentos de intensidad dieron paso a una cómoda rutina, donde ambos sabían exactamente qué esperar el uno del otro. Para Isen, este era el curso natural del matrimonio. Para Olivia fue como si algo esencial se hubiera perdido en el camino. Durante las últimas semanas, Isen había notado cambios sutiles en su esposa. Pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos comenzaron a acumularse. El móvil que antes estaba olvidado en cualquier rincón de casa ahora estaba siempre cerca. Los mensajes se intercambiaban rápidamente, las discretas sonrisas frente a la pantalla. Los compromisos inesperados, las cenas con amigos que parecían cada vez más frecuentes. Se preguntó si simplemente estaba paranoico o si algo andaba realmente mal. Pero preferí creer que fueron solo fases. Que toda relación pasó por altibajos. Después de todo, Olivia siempre estuvo a su lado. Siempre fue leal. No había motivos para sospechar. La noche de la fiesta fue especial. El evento anual de la compañía de Isen reunió a amigos, socios comerciales y familiares en un ambiente sofisticado y animado. Había trabajado duro para que esa noche fuera inolvidable, quería que Olivia se divirtiera,
que estuviera orgullosa de lo que había logrado. Pero algo parecía fuera de lugar. Desde que llegaron, Olivia había estado inquieta. Su mirada recorrió la habitación como si buscara a alguien. Isen intentó ignorar la sensación incómoda, pero su inquietud empezaba a molestarle. Intentó llevarla a la pista de baile, algo que solían hacer juntos en sus primeros años, pero Olivia se negó con una suave sonrisa, alegando que primero necesitaba hablar con algunas personas. Él asintió, aunque sintió un ligero malestar instalarse en su pecho. Durante toda la noche, Isen estuvo ocupado saludando a los invitados, discutiendo nuevos proyectos e intercambiando palabras formales con socios comerciales. Pero cada vez que tenía un momento libre, sus ojos buscaban a Olivia por la habitación. Estaba radiante, como siempre, pero había algo diferente. La forma en que se reía más fuerte de lo habitual, la forma en que su postura parecía más abierta, como si estuviera esperando algo. Intentó sacudirse la inseguridad que comenzaba a invadir su mente, pero esa noche estuvo llena de pequeños detalles que no podía ignorar. Fue cuando sus ojos la encontraron al otro lado de la habitación que todo dentro de él se detuvo por un instante. Olivia estaba hablando con un hombre que reconoció de inmediato. Ese rostro, esa sonrisa confiada, esa presencia que parecía dominar el ambiente. Isen sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la forma en que sujetaba su cintura mientras decía algo cerca de su oído. Su risa llegó poco después, suelta, natural, íntima. Como si no pasara nada. Como si eso fuera normal. La música parecía haberse vuelto más fuerte, o tal vez era el corazón de Isen golpeando contra su pecho. Apretó los puños por instinto, pero no se movió. Observó, esperando que Olivia diera un paso atrás, se alejara, de alguna manera demostrara que eso no significaba nada. Pero ella no hizo nada de eso. De lo contrario. Ella permaneció allí, completamente cómoda, mientras el otro hombre tiraba ligeramente de su mano, guiándola hacia la pista de baile. Isen se quedó quieto, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Una mezcla de incredulidad y furia se estaba acumulando en su interior, pero aún no había explotado. Quería creer que estaba interpretando todo mal, que aquello era solo un gesto inocente entre conocidos. Pero cada fibra de su cuerpo le decía que no lo era. Olivia nunca antes se había comportado así. Nunca había sido tan abierta con otro hombre en su presencia. Ella nunca permitió que nadie la tocara así. Y ahora, aquí, en medio de una fiesta donde él era el anfitrión, donde todos podían verlos, a ella ni siquiera le importaba. Como si su presencia no significara nada. Como si ya no existiera. La pista de baile se llenó de parejas. El sonido de la música se mezclaba con el ruido de las conversaciones, pero Isen no oía nada más que su propio silencio interior. Ese silencio asfixiante que precede a la tormenta. Su mente le gritaba que hiciera algo. Para poder detener esa escena antes de que fuera demasiado lejos. Para poder tomar el control de la situación. Pero él no se movió. No en ese momento. Porque una parte de él quería ver hasta dónde llegaría esto. ¿Hasta qué punto permitiría Olivia que eso sucediera? Quería saber si todavía había algo entre ellos o si, en ese mismo momento, lo estaban borrando de la historia sin siquiera tener derecho a luchar. Isen respiró hondo. La ira aumentó como un fuego ardiendo por dentro, pero mantuvo su expresión firme. Aún no era el momento. Pero cuando lo hiciera, se aseguraría de que todos los presentes supieran quién era realmente Olivia. Y lo más importante, quién era realmente. Isen no podía moverse. La sangre palpitaba en sus sienes mientras observaba a Olivia y ese hombre bailando en el centro de la pista de baile. La música parecía haber sido ahogada por el sonido de su propio corazón martilleando en su pecho. Quería creer que era solo un error de percepción, que su mente estaba distorsionando los hechos, pero todo lo que veía allí era tan claro como la luz de los candelabros que brillaban sobre sus cabezas. Ella le sonrió como no le había sonreído a Isen en mucho tiempo. Sus ojos brillaron con un entusiasmo que no había visto en mucho tiempo. El toque del otro hombre fue seguro, confiado y Olivia no mostró resistencia. Al contrario, su postura era de rendición. Y fue allí, en ese momento, que Isen sintió que algo se rompía en su interior. Las miradas a su alrededor ya se dirigían sutilmente hacia la escena.
Algunas mujeres murmuraban entre ellas, algunos hombres enarcaban las cejas, tal vez por curiosidad, tal vez por diversión. Pero nadie se acercó. Era como ver un espectáculo en tiempo real, un drama que se desarrollaba ante todos sin que nadie se atreviera a intervenir. Isen sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado y apretó los puños instintivamente. Siempre creyó que su matrimonio, a pesar de sus altibajos, era sólido. Que Olivia era una mujer íntegra. Pero allí, en plena pista de baile, ella lo negó todo. Respirando profundamente decidió alejarse un poco. Yo no haría una escena. Allí no. Necesitaba claridad, necesitaba entender exactamente lo que estaba pasando antes de reaccionar. Caminó hasta la barra y pidió un whisky doble. El camarero le sirvió sin dudarlo, como si hubiera visto esta historia repetida tantas veces antes. Isen tomó el vaso y bebió parte del líquido de una vez, sintiendo el alcohol quemarle la garganta. Intentó concentrarse, intentó buscar alguna explicación racional, pero su instinto le gritaba que la verdad estaba justo delante de él, y que era más cruel que cualquier excusa que se le ocurriera a Olivia. Los minutos pasaban lentamente. Observó cómo Olivia y su amante abandonaban discretamente la pista de baile, con las manos aún apoyadas en su cintura. Por impulso, Isen lo siguió desde lejos. La sala era grande, pero conocía cada rincón de ese club. Conocía los pasillos que conducían al jardín lateral, lugar donde muchas parejas salían para conversaciones más íntimas. Su corazón latía más rápido con cada paso. Este no fue un acto de paranoia. Fue un sentimiento real. Algo dentro de él le decía que cuando doblara la siguiente esquina, nada volvería a ser igual. Se detuvo antes de llegar a la salida del pasillo, escondiéndose parcialmente detrás de una de las columnas que daban al pasillo. Y entonces lo vio. Olivia y el hombre estaban allí, demasiado cerca. El amante le sostuvo la cara con ambas manos, dijo algo en voz baja e íntima, y ella no retrocedió. Al contrario, ella sonrió. Una sonrisa que Isen reconoció bien. La sonrisa que ella le dedicó al inicio de su matrimonio, cuando todavía era completamente suya. La sonrisa de alguien que se estaba delatando. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, vio lo que nunca debería haber visto. El hombre se inclinó hacia Olivia y la besó. No fue un beso robado, no fue un error. Fue intencional, intenso, lleno de deseo. Y lo peor de todo, ella respondió. Sus brazos rodearon su cuello de forma natural, sus cuerpos se acercaron aún más y Isen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El whisky le pesaba en el estómago como plomo. La escena le quemó los ojos como brasas. Quería avanzar, quería separarlos, quería gritar, pero no podía. Se quedó allí, congelado, como un espectador de su propia tragedia. El beso solo duró unos segundos, pero para Isen fue una eternidad. Cuando finalmente se separaron, el amante pasó sus dedos por el rostro de Olivia, como si quisiera grabar ese momento. Y ella, todavía envuelta en esa burbuja de adrenalina, rió suavemente antes de decir algo que Isen no pudo oír. Pero no necesitaba oírlo. No había nada que justificara eso. Nada que borrara lo que acababa de suceder. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la ola de emociones que amenazaba con explotar en su interior. Cuando los volvió a abrir, Olivia y su amante ya se estaban alejando, caminando tranquilamente de regreso a la habitación, como si nada hubiera pasado. Como si ese beso fuera solo un detalle, un momento banal entre tantos otros. Isen se quedó allí, quieto, sintiendo el peso de todo cayendo sobre él. Ella ya no era sospechosa. Ya no era una paranoia infundada. Su esposa lo estaba engañando. Y acababa de verlo con sus propios ojos. La ira crecía dentro de él, palpitante, indómita. Pero en lugar de ceder al impulso de confrontarla en ese momento, algo dentro de él le susurró que era mejor esperar. Que había algo más grande detrás de esa traición, algo que aún no sabía. Y cuando la verdad saliera a la luz, él no sería el único en sufrir las consecuencias. Isen sintió la sangre correr por sus venas mientras cruzaba la habitación, cada paso más firme, más decidido. El sabor amargo de la traición todavía ardía en su boca, pero ahora no se trataba solo de la infidelidad de Olivia. Había algo más.
Algo que aún no había comprendido del todo, pero que estaba a punto de revelarse. No sabía exactamente lo que le esperaba, pero por dentro sentía que la noche aún no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Olivia estaba parada cerca de la barra, con una sonrisa en los labios mientras sostenía una copa de vino. El amante estaba a su lado, relajado, como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran traicionado a Isen a solo unos metros de distancia. Isen se acercó lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho, pero su rostro permaneció sereno. No quería armar un escándalo. Aún no. Quería respuestas. Quería entender hasta dónde llegaba la mentira. Y cuando finalmente se detuvo frente a ellos, Olivia levantó la vista, sorprendida por su repentina presencia, pero sin perder la compostura. Él sostuvo su mirada por un momento antes de hablar, su voz era baja pero con un peso que ella reconoció de inmediato. Él lo sabía. Y ella se dio cuenta enseguida. El silencio entre los tres era cortante. El amante desvió la mirada, ajustándose el cuello como si quisiera alejarse de la escena. Pero Isen no lo dejaría salir ileso. Isen respiró hondo antes de hablar, pero su voz salió firme, aguda como una espada. ¿Se divirtieron? Olivia parpadeó, como si intentara ganar tiempo para formular una respuesta, pero ya no había lugar para mentiras. Abrió la boca, pero la cerró rápidamente. El amante, al darse cuenta de que no saldría tan fácilmente de aquella situación, se aclaró la garganta antes de decir algo, intentando mantener una pose de superioridad. Creo que podemos resolver esto de una manera más civilizada. Isen dejó escapar una risa seca y sin humor. ¿Civilizado? Repitió, saboreando la ironía de la palabra. No pensaste en eso cuando te besaste en secreto, ¿verdad? El rostro de Olivia perdió algo de color. Ella abrió la boca de nuevo, pero Isen levantó la mano, interrumpiéndola antes de que pudieran surgir excusas. No quiero escuchar mentiras. Solo quiero entender, ¿desde cuándo? Olivia vaciló, como si estuviera a punto de negarlo todo, pero entonces algo en su rostro cambió. Quizás se dio cuenta de que ya no había salida. Tal vez se dio cuenta de que Isen ya no era el hombre al que podía manipular con dulces palabras. Luego, dejó escapar un suspiro y finalmente habló, con la voz un poco temblorosa. Unos meses. Isen sintió que se le oprimía el pecho. Ya esperaba esa respuesta, pero escucharla en voz alta hizo que todo fuera aún más real. El amante, por su parte, guardó silencio. No parecía dispuesto a exponerse más de lo necesario. Pero entonces, Isen notó algo en los ojos de Olivia. Algo que no fuera solo culpa. Fue miedo. Él frunció el ceño y la miró más de cerca. La forma en que mantuvo la mirada baja, como si temiera lo que vendría después. Y entonces, como una bofetada, algo cobró sentido. La traición no fue el final de esa historia. Fue solo el comienzo. Algo andaba mal. Algo mucho más grande que una simple infidelidad. Isen miró a su amante y, de repente, se dio cuenta de que su seguridad estaba empezando a desmoronarse. Estaba inquieto, le sudaban las manos. Isen sintió su adrenalina dispararse, una parte de él ya sabía que la verdad que estaba a punto de salir de la boca de alguien cambiaría todo. Fue Olivia quien rompió el silencio primero. Y sus palabras hicieron que el mundo de Isen girara. Él me usó. Su voz era baja, casi un susurro, pero aguda. Su amante inmediatamente se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Olivia continuó, ahora más firme, más amarga. Él me manipuló. Dijo que me amaba, que estaba dispuesto a estar conmigo, pero la verdad es que nunca quiso nada más que un juego. Isen frunció el ceño, sin comprender del todo. Pero su amante se movió, y eso fue suficiente para que él se diera cuenta de que sí, Olivia estaba diciendo la verdad. Algo andaba mal, algo que todavía no entendía del todo. Y fue entonces cuando el amante perdió la paciencia. Oh, no me digas eso ahora, Olivia. Su voz era tensa, llena de frustración. Sabías muy bien lo que estabas haciendo. Nadie te obligó a hacer nada. Isen miró de uno a otro, tratando de encajar las piezas.
pero Olivia lo miró y su mirada era suplicante. Me estaba chantajeando. Isen parpadeó, sin entender de inmediato. Pero claro, continuó Olivia, ahora en voz más alta, como si necesitara quitarse ese peso de encima. Tiene mensajes, fotos. Cosas que nunca debía haber enviado. Dijo que si no seguía adelante, me lo mostraría todo. Y fue como si el suelo se hubiera abierto bajo los pies de Isen. El amante no era solo un amante. Era un manipulador, un oportunista que se había infiltrado en su vida, había utilizado a su esposa y ahora intentaba salir de la situación como si nada hubiera pasado. Isen se volvió lentamente hacia el hombre, su ira alcanzó un nivel que no sabía que existía. ¿La chantajeaste? Su voz era baja, pero cada palabra tenía un peso aplastante. El hombre abrió los brazos intentando defenderse. Ella no está diciendo toda la verdad. Esto fue consensuado. Pero Olivia no se echó atrás. Me amenazó con decírtelo antes de que yo tuviera el coraje de hacerlo. Dijo que si intentaba alejarme, enviaría un mensaje de texto a todos los que conocemos. Me hizo continuar con algo que quería terminar desde hacía mucho tiempo. Isen sintió que su respiración se aceleraba. La traición ya fue un duro golpe, pero saber que Olivia había sido manipulada, coaccionada, hizo que todo tomara otra perspectiva. Se volvió completamente hacia su amante, sus ojos ardían de odio. Jugaste sucio. El otro hombre intentó mantener la compostura, pero estaba claro que la situación escapaba a su control. No hice nada que ella no quisiera. Isen sonrió, una sonrisa sin humor, llena de algo peligroso. Eso es lo que vamos a descubrir. Todavía no sabía cómo, pero esa historia no terminaría ahí. El amante de su esposa tal vez creyó que él se saldría con la suya, pero ahora era Isen quien tenía el control. Y se aseguraría de que ese hombre pagara caro todo lo que hiciera. El silencio que cayó entre los tres fue denso, pesado como el plomo. Olivia miró hacia otro lado, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. El amante, por su parte, intentó mantener la compostura, pero los dedos inquietos delataban su nerviosismo. Isen sintió un creciente calor subir por su cuerpo, no solo ira, sino algo más profundo, algo que aún no podía nombrar. La revelación de que Olivia había sido manipulada fue agridulce. La traición todavía era real, todavía dolía, pero la historia tenía más capas de las que podía imaginar. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con él. Olivia miró a Isen, como si intentara evaluar su reacción, como si esperara alguna migaja de compasión. Pero él no le dio nada. No pude. Ella lo traicionó. Se dejó llevar. Independientemente del chantaje, ella cruzó la línea. Y ahora ella estaba allí, pidiendo algo que ni siquiera podía nombrar. El amante, al darse cuenta de que la situación escapaba a su control, intentó retomar las riendas. Esto va demasiado lejos, dijo, alisándose la chaqueta como si intentara mantener una dignidad que ya no existía. No necesitamos convertir esto en un circo. Isen dejó escapar una risa fría y baja. ¿Crees que puedes salir de aquí como si nada hubiera pasado? Dio un paso adelante, acortando la distancia entre los dos. Jugaste con la mujer equivocada. Y peor aún, con el marido equivocado. El hombre levantó las manos en un gesto de falsa calma. No necesitas hacer nada impulsivo. Sé que estás enojado, pero eso no te llevará a ninguna parte. Isen inclinó la cabeza y una sonrisa sin humor apareció en sus labios. ¿No? Bueno, creo que así será. ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya? ¿Crees que terminará aquí, en esta fiesta, como si fuera un desacuerdo cualquiera? Olivia finalmente intervino. Isen, por favor. Su voz era un hilo. Él se volvió hacia ella, con sus ojos duros y penetrantes. ¿De verdad quieres pedirme algo ahora? ¿Después de todo esto? Ella abrió la boca pero no pudo responder. Su amante, sin embargo, pareció recuperar algo de su arrogancia. Puedes hacer lo que quieras, pero la verdad es que tu esposa no es tan inocente, dijo cruzándose de brazos. Ella no se resistió tanto como parece. Isen sintió que la ira explotaba en su interior.
Apretó el puño y antes de que pudiera detenerse, su mano ya había golpeado al hombre en la cara con suficiente fuerza como para hacerlo tambalearse hacia atrás. Un murmullo resonó alrededor. La gente se había dado cuenta. Algunos ya miraban, susurraban. Pero a Isen ya no le importaba. El amante se llevó la mano a la cara con los ojos muy abiertos. «¿Estás loco?» Isen dio otro paso, su voz baja y cortante. «Y tú eres un gusano». Miró a su alrededor. La tensión en la sala era evidente. Las miradas furtivas, los susurros que corren como la pólvora. Olivia parecía pequeña, con los brazos cruzados sobre el cuerpo y los ojos llenos de terror. «Creo que eso es suficiente para los dos», concluyó Isen, enderezando los hombros. «Si quieres continuar con esta broma, hazlo lejos de mí. Pero te garantizo una cosa, esto aún no ha terminado». Se giró para irse, pero antes de dar el primer paso, escuchó la voz de su amante, llena de sarcasmo y algo más, algo que lo hizo detenerse. «Ah, pero se acabó para ti, Isen. Simplemente no te has dado cuenta todavía». Isen se detuvo. Lentamente, ella se volvió hacia él. «¿Qué dijiste?» El hombre sonrió, una sonrisa cínica y provocativa. «¿Crees que soy el único? ¿Crees que es la primera vez? No tienes idea, Isen». La declaración llegó como una espada, arrancando toda la compostura que Isen aún conservaba. Los ojos de Olivia se abrieron, el miedo ahora escrito en cada rasgo de su rostro. «No», dijo, con la voz temblorosa. «No digas nada». Pero ya era demasiado tarde. El amante rió, un sonido lleno de veneno. «La verdad, amigo mío, es que usted nunca tuvo el control. ¿No se dio cuenta de que su esposa había dejado ese matrimonio hace mucho tiempo?» Isen miró a Olivia, esperando cualquier señal de que aquello era mentira. Pero todo lo que vio fue desesperación. Desesperación genuina. Y eso decía más que cualquier respuesta. Su estómago se revolvió. Entonces no fue solo una traición. No fue solo un desliz. Era algo mucho más grande. ¿Cuántas veces? Su voz era baja, pero llena de algo oscuro. Olivia vaciló y la culpa se desbordó por su rostro. Pero luego hizo algo que Isen nunca imaginó que haría. Ella bajó la cabeza. Él no lo negó. Él no discutió. Ella simplemente se quedó allí, quieta, como si ya supiera que había perdido toda posibilidad de redención. El silencio era insoportable. Entonces, finalmente, Isen habló, su voz más fría que nunca. «Fui un tonto por creerte. Pero no te preocupes, Olivia. Tendrás todo el tiempo del mundo para arrepentirte de esto». Dio media vuelta y se fue, cruzando el pasillo bajo la atenta mirada de los invitados. No miró hacia atrás. No era necesario. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Pero en el fondo, una única pregunta martilleaba en su mente: ¿cuánto tiempo llevaban siendo ridículos? La noche pareció extenderse más y más mientras Isen abandonaba la habitación, los sonidos amortiguados de los murmullos y la música se convertían en un eco distante. Su cuerpo estaba tenso, su pecho inflado con una ira contenida que mezclaba furia e incredulidad. Las palabras del amante de Olivia todavía reverberaban en su mente como un veneno que se extendía lentamente, devorando todo lo que creía saber sobre su propia vida. Siempre creyó que a pesar de los desafíos, su matrimonio se basaba en alguna forma de respeto, que Olivia nunca cruzaría la línea de manera tan deliberada y repetida. Pero ahora no quedaba más que la certeza de un engaño, de una manipulación, de una traición prolongada que nunca había sospechado. El aire de la noche era frío cuando salió del club, pero el calor de su ira hizo vibrar su cuerpo. Caminó sin rumbo hasta llegar a su auto, pero dudó antes de subirse. Sabía que no podía simplemente irse a casa como si nada hubiera pasado, como si esa noche no hubiera reescrito brutalmente su historia. Se sentó en el asiento del conductor con las manos en el volante, pero no arrancó el coche. Su mirada estaba fija en la nada, perdida en los fragmentos de lo que quedaba de su cordura. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos, pero lo único que pudo sentir fue el sabor amargo de la humillación. Horas antes, era un hombre que creía en el amor que construyó, en las decisiones que tomó,
en la mujer que eligió para compartir su vida. Ahora bien, no fue nada de eso. Ahora era un hombre traicionado, engañado, ridiculizado por alguien que debería haber sido su socio. Lo peor de todo es que no se trataba solo de una cuestión de infidelidad, sino de un engaño continuo, de decisiones deliberadas que ella tomó para mantenerlo en la oscuridad mientras se entregaba a otra vida. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto sabía antes de ese? Nunca lo sabría con seguridad. Pero sabía una cosa, Olivia nunca volvería a tener poder sobre él. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. Sabía que los mensajes no traerían más que más dolor. Probablemente Olivia, intentando justificar lo injustificable. O tal vez una disculpa vacía, un intento de cambiar las cosas. Ya nada de eso importaba. Por primera vez se sintió libre. Pero esta libertad iba acompañada de un peso que le aplastaba el pecho. Todo lo que construyó, toda la confianza, toda la historia, destruido en una sola noche. Se sentía asfixiado por la idea de que el amor que creía experimentar nunca existió realmente. Fue una ilusión. Y ahora necesitaba decidir qué haría con lo que quedaba de él. Minutos más tarde, cuando finalmente encendió el auto, no condujo a casa. No quería enfrentar ese espacio donde se creaban tantos recuerdos, donde cada rincón guardaba un pedazo de vida que ahora sabía que había sido mentira. Necesitaba aire. Necesitaba entender cómo seguir adelante sin permitir que el rencor lo consumiera por completo. Pero en el fondo sabía que no había una respuesta fácil. Sabía que este dolor permanecería con él por mucho tiempo. Mientras conducía sin rumbo fijo, los acontecimientos de la fiesta se desarrollaban en su mente como una película repetitiva y cruel. La mirada de Olivia al ser desenmascarada, el tono de voz de su amante, lleno de sarcasmo y superioridad, como si él fuera el vencedor en esa situación. Pensar en eso hizo que la sangre de Isen volviera a hervir. No bastaba con ser traicionado. No fue suficiente perder todo lo que creía tener. Todavía tenía que soportar la arrogancia de un hombre que utilizaba a su esposa, que la manipulaba, que pensaba que se saldría con la suya. La ira ardía por dentro, pero algo empezó a cambiar. Por primera vez en horas, se dio cuenta de que ya no era rehén de la traición. Que ahora las decisiones eran suyas. Olivia ya había tomado la suya y, al hacerlo, destruyó cualquier posibilidad de redención. Pero Isen todavía tenía poder sobre lo que hacía con lo que quedaba. Podría optar por hacer de este dolor el centro de su vida o permitir que sea solo un capítulo de su historia. La traición era un hecho, pero lo que vino después todavía estaba en sus manos. El teléfono volvió a vibrar y esta vez miró la pantalla. Olivia. Ignorado. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. No hubo más palabras que pudieran cambiar lo sucedido. En el fondo sentí que ella lo sabía. Sabía que no había excusas que pudieran reconstruir lo que estaba roto. Pero aún así lo intentaría. Ella siempre fue buena con las palabras. Siempre supo cómo manipular las situaciones a su favor. Pero esta vez no quedó nada que pudiera salvarse. Cuando finalmente decidió regresar, no regresó a casa. Aparcó cerca de un hotel y reservó una habitación. Necesitaba distancia, necesitaba tiempo. Cruzar esa puerta de nuevo ahora no sería regresar a casa, sino a un campo de batalla. Y él no quería pelear esa guerra esa noche. Aún no. Dentro de la habitación, se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por la cara. El silencio alrededor era ensordecedor. Por primera vez estaba verdaderamente sola. Pero esta soledad no estaba vacía. Ella era liberadora. Por primera vez en años, ya no tenía que preocuparse por las expectativas, por las apariencias, por intentar ser el marido perfecto para alguien que nunca se había molestado en ser su esposa. Isen respiró hondo. La noche estaba terminando, pero su nuevo comienzo apenas comenzaba. No sabía exactamente cómo sería a partir de ahora, pero sí sabía una cosa, Olivia ya no era parte de su vida. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Pero antes de eso, había algo más que debía resolverse. Algo que no permitiría que terminara sin consecuencias. Y esta vez, se aseguraría de que nadie olvidara lo sucedido.
Isen se despertó en su habitación de hotel sintiendo el peso de la fatiga arrastrándose por su cuerpo. La habitación aún estaba a oscuras, solo la tenue luz de la ciudad se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Parpadeó un par de veces, tratando de recordar el momento exacto en que se quedó dormido, pero todo estaba borroso. Cogió su teléfono móvil de la mesita de noche y vio decenas de llamadas perdidas. Olivia lo había llamado repetidamente y le había enviado mensajes que él no se había molestado en abrir. También hubo llamadas de números desconocidos, probablemente de amigos en común, tratando de entender qué había pasado en la fiesta. Se sentó en la cama, con los codos apoyados en las rodillas, frotándose la cara con fuerza como si pudiera borrar la realidad con un simple gesto. Pero no pudo. Todo estaba ahí, grabado en su mente como un hierro al rojo vivo. La traición, la humillación, la revelación de que Olivia no solo lo había engañado, sino que lo había hecho durante mucho más tiempo del que podría haber imaginado. Y, más que eso, había sido manipulada, utilizada y chantajeada. Pero nada de eso la absolvió. Nada borró las decisiones que tomó. Respiró hondo antes de levantarse, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Abrió la cortina y miró las luces parpadeantes de los edificios. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente al caos que se había producido en su interior. Su mente seguía haciendo la misma pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con todo esto? No podía simplemente ignorarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero tampoco quería dejar que esa traición definiera el resto de su vida. Decidió que necesitaba enfrentarse a Olivia. Evitar la conversación solo prolongaría algo inevitable. Se vistió rápidamente, cogió las llaves del coche y bajó al aparcamiento. El camino hacia su casa fue silencioso. La radio estaba apagada, las calles estaban vacías, solo una respiración constante y un torbellino de pensamientos ocupaban su mente. Cuando aparcó frente a la casa que construyó con Olivia, dudó un momento. La casa todavía tenía el mismo aspecto, pero ahora veía todo de otra manera. Cada detalle, cada recuerdo interior, estaba contaminado. Cuando abrió la puerta, encontró a Olivia sentada en el sofá de la sala, con los ojos fijos en él nada más entrar. Había cansancio en su rostro, un atisbo de desesperación apenas disimulada. Sostuvo su teléfono celular en sus manos, como esperando que él finalmente respondiera sus llamadas. El ambiente estaba cargado de tensión. Cerró la puerta detrás de él y permaneció allí por un momento, mirándola. Ella fue la primera en hablar. La voz era baja, cautelosa. Pensé que no volverías tan pronto. Se cruzó de brazos, apoyándose contra la puerta. Consideré esa opción. Olivia miró hacia abajo y se mordió el labio inferior antes de dejar escapar un suspiro tembloroso. Isen, ni siquiera sé por dónde empezar. Él se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Por dónde empezar? Bueno, tal vez el hecho de que me engañaste durante meses. O tal vez la parte en la que tu amante intentó humillarme delante de todos. O mejor aún, podemos hablar del hecho de que ya hiciste esto antes. Y nunca tuve la decencia de decírmelo. Cerró los ojos por un momento, como si esas palabras la golpearan físicamente. Sé que cometí un error. Sé que no hay excusa. Entonces, ¿por qué intentas justificarte? Dio un paso adelante, su voz firme pero sin elevar el tono. No quiero escuchar excusas. Quiero saber la verdad. Toda ella. Olivia miró hacia arriba, con una vacilación visible. Quería decírtelo, pero tenía miedo de perderte. Él resopló con incredulidad. ¿Tienes miedo de perderme? Olivia, ya me perdiste. Y no fue hoy, no fue ayer. Me perdiste en el momento en que decidiste que no era suficiente. Se pasó las manos por el pelo con nerviosismo. No fue así, nunca quise que terminara así. Entonces, ¿cómo querías que terminara? Dio otro paso, con los ojos fijos en ella. ¿Esperabas que nunca me enteraría? ¿Que siguiéramos fingiendo? Dime, Olivia, ¿qué es lo que realmente querías? Ella tragó con fuerza, pero no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Entonces, ella finalmente dijo algo que él no esperaba.
quería retroceder en el tiempo. Isen dejó escapar una risa incrédula. ¿Regresar en el tiempo? ¿Para qué? ¿Para hacer algo diferente? ¿Para evitar ser descubierto? Porque, sinceramente, no puedo creer que si esta situación no te hubiera estallado en la cara, habrías parado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora, pero Isen ya no sentía pena. Ya había llorado bastante esa noche. Ya había sentido cada puñalada de esa traición y no quedaba lugar para más sufrimiento. Quería respuestas, sí, pero más que eso, quería liberarse de todo. Suspiró y se frotó los muslos con las manos como si intentara encontrar el valor para hablar. Era infeliz. No sé cuándo empezó, pero sentí que algo andaba mal en mí. Que ya no era el mismo. Y luego, sucedió. Primero fue una pequeña cosa, luego otra. Y cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en ello. ¿Presa? Levantó las cejas y se cruzó de brazos. ¿Oh, cómodo? Ella sacudió la cabeza, las lágrimas ahora corrían por él. No fue consuelo, fue un ciclo. Sabía que estaba equivocado, pero no podía salir de él. Pero lograste seguir mintiéndome, dijo, con una frialdad que la hizo estremecer. Eso lo lograste sin ningún problema. Ella no lo negó. Él simplemente asintió, como si finalmente aceptara que no había manera de salir de su culpa. Quería hacer las cosas bien. ¿Para reparar? Él se rió, pero no había alegría en ello. No hay solución para esto, Olivia. Y tú lo sabes. Cerró los ojos por un momento antes de susurrar. ¿Y qué pasa ahora? Isen permaneció en silencio por un rato, simplemente mirándola. Esa mujer frente a él, a quien había amado durante tantos años, ahora parecía una extraña. Todo lo que construyeron quedó arruinado. Pero en ese momento se dio cuenta de que su decisión ya había sido tomada mucho antes de esa conversación. Respiró hondo antes de responder. Ahora sigo adelante. Sin ti. Olivia cerró los ojos y dejó escapar un sollozo silencioso. Pero él no se quedó para ver su reacción completa. Sin decir nada más, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, la miró por última vez. Y en esa mirada ya no había amor. Solo el final de una historia que ya había llegado a su fin. Y luego cerró la puerta detrás de él. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Los días pasaron como una mancha en la vida de Isen. El proceso de divorcio se inició sin demora, y Olivia, sin muchas opciones, no impugnó nada. Intentó comunicarse un par de veces, intentó convencerlo de que tal vez hubiera una manera de reconstruir lo que habían perdido, pero cada palabra suya sonaba vacía, ingrávida, sin ningún efecto en él. Lo que alguna vez fue una historia de amor ahora no era más que un capítulo cerrado, un libro que nunca volvería a abrir. Ya no había ira. Solo un vacío, una fría aceptación de lo que había sucedido. El amante de Olivia, en cambio, no tuvo un final tan sencillo. Su nombre empezó a circular desfavorablemente entre los círculos sociales y profesionales. La reputación que apreciaba se vio empañada por el mismo juego que creía controlar. Su chantaje a otras mujeres quedó al descubierto después de que una de ellas encontró el coraje de denunciarlo. Al saberse la verdad, perdió su trabajo y se convirtió en persona non grata en muchos lugares. Las personas que alguna vez lo respetaron ahora lo veían tal como era en realidad. Y sin el poder de manipulación de su lado, no era más que un hombre insignificante, perdido en su propia ruina. Olivia, a su vez, experimentó la soledad de una manera que nunca había conocido. Sus amigos comenzaron a alejarse, no porque juzgaran su traición, sino porque se dieron cuenta de que la mujer en la que se había convertido ya no era la misma que conocieron. Su nombre se convirtió en tema de conversaciones susurradas y la sombra de lo que hacía la seguía a donde quiera que fuera. No era solo la pérdida de Isen lo que la pesaba, sino el peso de todas las decisiones equivocadas que había tomado. En un último intento desesperado por recuperarse, intentó reencontrarse con un antiguo compañero de trabajo, pero pronto se dio cuenta de que él, como todos, solo la veía como una mujer que tiraba todo lo que tenía por algo pasajero. Y sin valor. Isen, por otro lado, siguió adelante. No se aisló del mundo, no dejó que el dolor definiera quién era.
Hubo noches difíciles, momentos de pesado silencio en los que su pasado volvió para atormentarlo, pero se negó a ser prisionero de esa historia. Se centró en el trabajo, en las amistades que seguían siendo verdaderas y, lo más importante, en sí mismo. Y fue en este proceso que conoció a alguien que no intentaba reparar un corazón roto, sino compartir una nueva historia, limpia, sincera y real. Poco a poco, sin prisas, se dio cuenta de que todavía había lugar para el amor. Pero esta vez, no nos hagamos ilusiones. El tiempo ha sido despiadado con todos ellos, pero para Isen ha traído algo que nunca imaginó que volvería a sentir: paz. Olivia, en cambio, vivía en su propia prisión, rodeada de los fantasmas de sus elecciones. Su amante desapareció de su vida tan rápido como apareció, y ella se quedó sola para afrontar las consecuencias de sus acciones. El mundo que construyó sobre mentiras se vino abajo y ella se dio cuenta, demasiado tarde, de que algunas pérdidas son irreparables. Isen nunca miró hacia atrás. El pasado fue una lección, no un ancla. Avanzó y esta vez sin miedo. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que las personas que engañan merecen una segunda oportunidad o que la traición es imperdonable? Comenta y comparte tu opinión sobre esta historia. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí la traición nunca se idealiza, porque sabemos que cada elección tiene consecuencias. Hasta la próxima historia.